Normalmente en un matrimonio o en un noviazgo, una mujer que aborta, o sea, normalmente la relación se termina. O sea, es 95% de los casos la relación termina porque yo creo que justamente la mujer siente que no fue protegida por el hombre. O sea, dejan que la mujer tome la decisión y no la apoyaron. O sea, la mayoría de las mujeres abortan porque no tiene el apoyo, porque es el papá, el novio, hasta el jefe que arrastran a la mujer a eso, ¿no? O porque no tiene medios, o sea, es un montón de situaciones en las que la mujer está prácticamente contra la espada y la pared. Claro, indefensa. Entonces, indefensa. Entonces, en una relación sentimental, o sea, más o menos es como una traición, ¿sabes? Para la mujer. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Plena. Estoy, como siempre, con el padre Juan Carlos. ¿Cómo está, padre? Buenos de Dios. Buenos de Dios. Y estoy con Tania Segay. ¿Cómo estás, Tania? Bien, gracias por invitarme. Hoy día tenemos dos cosas que haremos como dos primeras cosas. Primera vez que tenemos una invitada de México. Sí, de México, pero soy guayaquileña de corazón. Tengo 35 años viviendo en Guayaquil. Así que increíble. ya, guayaquileña. Pero sí, traes Pero bueno, la energía mexicana. Viajas con mucha frecuencia, debo decir. Sí, Increíble. Sí. Bueno, sí, la primera vez que yo te llamé y solo escuché tu voz y dije, no es de Ecuador, 100%. Ajá, México ¿sí? no se ha ido el acento, pero ya son 35 años aquí, así que... Increíble. Bueno, y es también la primera vez que dedicamos un episodio a no hablar sobre nosotros, como nosotros. Siempre hablamos de algún problema interno, alguna duda interna, y hoy día por primera vez vamos a hablar del otro, me parece. Siempre es como nuestros problemas, estamos lidiando con algún tipo de problema emocional, ¿no? O espiritual, y hoy día son dudas internas, pero el centro está en la otra persona. En este caso, alguien que no podemos ver físicamente, ¿no? Entonces, por eso crea tanta duda, ¿no? Tanta controversia su defensa, ¿no? Pero antes de entrar en todo eso, Tania, te invitamos porque claramente conoces el tema, pero nos contaste un dato interesante que es que tú llegaste aquí a Ecuador y de una ya entraste a este tema, ¿no? No, en verdad yo, o sea, siempre creía en el tema pro vida. Recuerdo la primera vez que hablaron del aborto, tenía como 14 años y yo escuché lo del tema, una película entonces que se llamaba El grito silencioso, que yo solamente de saber de qué se trató me causó tal horror que dije, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver eso. Era una película en blanco y negro que casi hoy no entenderíamos, pero pues es un aborto como en vivo, ¿no? A través de la ecografía. Y eso, sin verlo, marcó para mí como que eso era Pero algo... es 14 años. Yo tenía 14 años. México, o sea, estabas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y tenía esa convicción solamente o sea, yo no podía imaginar que una madre pudiera hacer eso, ¿no? Ahora, hay que poner algunos datos más. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo 3 hermanos y tengo 4 hijos. 3 hermanos. ¿Dijiste 3 o 13? 3. Ok. Ya. 3. Una familia promedio, 4 hermanos. Ya, Total perfecto. somos. O sea, 4. A Sí. ustedes les gustan los 4. Sí. Ya. Chévere. ¿Y tú eres la mayor, la menor? Yo soy la tercera. La tercera. Muy bien. Entonces, una familia además que también se vivían estas, porque tienes una raíz primero árabe claramente. Libanesa. Libanesa. Ajá. No, árabe, no libanesa. Libanesa. Siempre decimos libanesa porque, bueno, el mundo árabe a veces se confunde con el mundo musulmán, pero yo soy libanesa, cristiana, maronita. Mi familia es de Líbano. Que también viajas de edad de vez en cuando. Sí, sí. Ya. Sí. Ese sería otro tema súper apasionante, todo el tema Líbano y tal. Pero bueno, ahora nos vamos a... Sí. Los minutos extras del episodio. Sí, pero entonces empiezas esta sensación de que tienes que hacer las cosas un poco, hacer algo, ¿no? ¿Qué edad llegaste entonces? Yo tenía 20 años, me casé Ya. jovencita, llegué y pues mi vida era normal, X, ni siquiera iba a la iglesia, creo. Fue a raíz de una conversión, ¿no? Que tuve la sensación de que Dios me pedía algo y que yo no sabía qué era exactamente, pero le dije, yo estoy dispuesta a ayudarte.
no sabía qué era, entonces yo me iba todos los días a la iglesia para ver qué era, ¿no? Para Bótame entender. algo, claro. Dame Sí, ideas. sí, hasta que, bueno, casualmente pues estábamos en un centro Provida y dijeron, iba a haber clases de catecismo para aprender. Entonces yo dije, Dios debe querer que yo sea catequista, ¿no? Y que haga la mejor educación para mis hijos. Y me llamaron un día y dijo, oye, ¿por qué no vienes? Pero pensé que era el martes y jueves. No, es que hoy hay una reunión. Entonces llegué a una charla Provida. O sea, llegué a la misma sala, pero no estaban. Entonces era una charla Provida y yo estaba así. Y justamente había comprado un libro en México y dije, bueno, este libro tiene que ver, pero me impactó, ¿no? El tema y dije, wow, debe ser que es esto, ¿no? Entonces, de nuevo, 20 años, 21 años. Ya tenía como 35 años. Ha pasado entonces un montón de años ahí, pues. 15 años pasaron. Y bueno, finalmente, así como para hacer una historia larga, corta, terminé ayudando a formar el primer centro de prevención del aborto, que se llama un centro de ayuda para la mujer. Yeah. Y, o sea, la verdad, fue el Espíritu Santo, ¿no? Yeah. Yo me sentía muy, muy inspirada y muy así como... Pero Tania, Lo vamos a mí hacer. me sorprende, o sea, mira, yo también formé un centro se llama Red Apoyo Mujer, que atendemos a chicas que han pensado abortar y tal, porque no fue un poco por el Espíritu Santo, sino más bien por recibir en el confesionario gente destruida con el tema del aborto y darme cuenta de que hay que hacer algo, porque la gente le están vendiendo una película que se la cree de principio, pero después les hace muchísimo daño, ¿no? ¿Tú tuviste un encuentro también así con...? Claro, sí, por supuesto. Una de las cosas que a mí más me motiva a seguir haciendo, o sea, lo que hago ahora, que le llamamos apologética de la vida, es saber hablar con personas que piensan que el aborto es algo quizá normal o debería de ser legal, pero que han pasado también por un aborto o que alguien en su familia ha abortado o un familiar o sea, el aborto impacta de tal manera a todos que marca a la persona, incluso a los hombres, ¿no? Claro. Yo conozco hombres que no lo pueden superar todavía. Entonces, algo que yo aprendí después, obviamente no en ese momento, es cómo llevar el mensaje de defensa de la vida, Chévere. digamos que sin pelear con los demás, sin causar... Ahora, antes de entrar en eso que me parece muy interesante, ¿qué experiencias tuviste en este campo, ¿no? Porque yo puedo contar así, yo recuerdo una conversación, de estas cosas puedo contar porque no tienen nada que ver con el confesionario, por si acaso, sino que lo otro sí me llamaba la atención, pero esto fue un señor que me buscó, la verdad que no sé cómo cayó, tal vez la gente me busca por redes o no recuerdo mucho. Y el tema fue que se enteró de que yo tenía alguna cosa con Red Apoyo Mujer, le recomendaron, tal, apareció. Entonces me estaba contando que él muchísimo tiempo antes, había tenido con su esposa 2 abortos. Porque no estaban preparados para tener a los hijos, porque les parecía que era una cosa heavy y que sus planes se iban a cortar, a cambiar y tenían 2 abortos. Y que esos 2 abortos habían conseguido que su relación como que se enturbiara y que pasado tiempo eso estaba como presente. O sea, estaba presente en su vida, en la relación del uno al otro, ¿no? Y fue como alejándoles cada vez más. Ella sostenía que él había sido el culpable de proponerlo y de buscarlo. Y no es que salía todos los días sobre la mesa, sino que cuando estaban más ardidos, cuando estaban más con las emociones todavía más a flor de piel, era un tema que él sabía que iba a ponerse sobre él. Y se terminaron divorciando, y él estaba completamente seguro de que todo había sido eso, ¿no? El aborto. Yo no sé si tú tienes alguna experiencia de ese estilo de... Muchas. Normalmente en un matrimonio o en un noviazgo, una mujer que aborta, o sea, normalmente la relación se termina. O sea, es 95% de los casos la relación termina porque yo creo que justamente la mujer siente que no fue protegida por el hombre. O sea,
dejan que la mujer tome la decisión y no la apoyaron. O sea, la mayoría de las mujeres abortan porque no tiene el apoyo, porque es el papá, el novio, hasta el jefe que arrastran a la mujer a eso, ¿no? O porque no tiene medios, o sea, es un montón de situaciones en las que la mujer está prácticamente contra la espada y la pared. Claro, indefensa. Entonces, indefensa. Entonces, en una relación sentimental, o sea, más o menos es como una traición, ¿sabes? Para la mujer. Sabes que a mí varias veces me han dicho esto, ¿no? O sea, porque claro, cuando uno habla de aborto, enseguida dices, hay que proteger al bebé, ¿no? Hay que proteger al no nacido y tal. Y sí, de acuerdo, pero yo creo que hay que proteger a la mujer. O sea, la mujer es la que sufre más. Yo, o sea, he tenido experiencias de todo. Por ejemplo, recuerdo una señora que tenía más de 70 años que, o sea, me vino a ver, también no me acuerdo exactamente la circunstancia, pero me vino a ver, me pidió hablar, y bueno, me contó que había tenido un aborto cuando era ella muy joven y que o sea, se acordaba cada cierto tiempo de tal y iba viendo su edad, ¿no? Ahora tendría, no sé, no me acuerdo, digamos, de 42 años. Y ahora que me he quedado sola, me doy cuenta que tal vez él hubiera estado conmigo y tal. O sea, había abortado a esa mujer, no sé si 50 años antes o una cosa, y todavía seguía ese peso. No es como, ¿me saqué un lunar o no me saqué un lunar? Ya no me acuerdo si tenía el lunar. No, es una tontería. O sea, de eso no te acuerdas, de tal, la cara cambia y tal. Pero lo otro te deja marcado de una forma. Y es como las enfermedades de epigenéticas que nos contaba el otro día aquí. Es una cosa que se va verificando en el tiempo. No es que ese mismo instante te produce... y te prometo que para mí ha sido eso tan duro ver ese desarmarse que empezamos a buscar fórmulas para ayudar a mujeres. Y bueno, sigue funcionando eso en Quito, ¿no? Se llama Red Apoyo Mujer. Pueden buscar redapoyomujer.com y se vende como eso, ¿no? Como un sitio donde si tienes un embarazo, no sabes qué hacer, te ayudamos. Claro, el aborto afecta gravemente la salud mental de la mujer y como la mujer es el centro de la casa, de la familia, afecta también a toda la familia, porque una mujer que está, por ejemplo, si está casada y tuvo un aborto, necesita contención, necesita ayuda psicológica porque va a ser la vida imposible a cada miembro de la familia, claro, por su estrés. Pero ya te digo, hay veces que no se produce de forma inmediata. O sea, hay veces que lo pueden hacer, pueden llevar y tal, ¿no? Pero yo como sacerdote a mí me toca llevar muchas veces a mujeres, por ejemplo, que pierden un bebé, no por aborto, sino por aborto espontáneo. O sea, que simplemente pierden el bebé. Y claro, eso necesita un tiempo de luto. Así es. Necesita un tiempo de volver a pensar, de sufrirlo, ¿no? Es una cosa que a veces no pensamos, no tenemos esa sensibilidad. Y una mujer que lo hace, digamos, por más que lo hace de forma voluntaria y buscando y quiere eliminar y tal vez puede acallar su conciencia un momento, pero tarde o temprano eso explota. Pero imagínate una mujer que ha perdido un bebé, bueno, lo entiende, lo habla, lo conversa, lo expresa, pero una mujer que tuvo un aborto lo calla. Y además, imagínate que una mujer, pues, a veces entierra a su bebé. Una mujer que abortó, ¿a dónde le lleva flores? El hecho de no poder incluso tener ese duelo con algo externo, una lápida, una cruz, una misa, eso es mortal. Por eso también hay... Claro, no hay un cierre. O sea, no hay cierre de esto. Entonces, esto es continuo hasta que la mujer no se trata y no puede, o sea, pues primero perdonarse y asimilar, entender lo que ha pasado. O sea, necesita un tratamiento. Hay retiros también para mujeres que han perdido a su bebé. Hay varios, ¿no? Hay Viñedos de Raquel, hay Proyecto Esperanza, hay algunos. En la iglesia aquí tenemos esos dos. Bien. Sí. Y porque yo creo que esto hay que decirlo, ¿no? Porque a veces uno tiene como la idea de que la iglesia tiene como una mala fama en esto, ¿no? Porque es la única que habla un poco más claro y no se dan cuenta de la cantidad de cosas que hace la iglesia por detrás, justamente para acoger a todas estas mujeres, ¿no? No más que decirles pecadoras y tal, es decir, ven a sanarte, ¿no? Ven aquí que es el único sitio donde vas a poder reconectar de nuevo, a
a esa herida, a intentar restañarla, ¿no? Padre, Claro. yo tengo una pregunta ahí. Porque yo recuerdo que una vez alguien, estoy seguro que va a decir que es incorrecto, pero yo tengo una vez alguien que me dijo que un sacerdote puede confesar todo, menos cuando alguien va y dice que tuvo un Pues aborto. mira, y que solo puede ir con el obispo o algo así. No, se llamaba el penitenciario hasta hace, debe ser ya unos 10 años, cuando un sacerdote no tenía esas licencias que en realidad estaban reservadas a poquísimos, uno no podía perdonar el pecado de aborto, sino que lo que tenía que hacer es decirle al penitente, se acercaba y decía, ok, ¿cuántas veces, hace cuánto tiempo y tal? Oye, vuelve mañana a esta misma hora. Entonces se iba, hablaba por teléfono con el penitenciario, que era un canónigo, o sea, era un sacerdote que se dedicaba a absolver ese tipo de... y le pedía permiso a él. Y él decía, ok, ¿por qué el canónigo? Esto tenía una cosa, porque como es un pecado tan grave, lo que hacía el canónigo es hacer penitencia a él. Wow. Entonces, aquí voy a contar una tontería, pero esto fue súper heavy. Mi bisabuelo, fíjense, mi bisabuelo estaba agonizando y todas mis tías abuelas estaban como mis tías abuelas eran 13, o sea, mi abuela y 12 más, ¿no? Wow. Entonces, esa era una familia, por eso es pues, eso más que los libaneses, para que y son de Ambato estos, pero bueno. Y en todo caso, me pedí a ver si un sacerdote puede ver y me dijeron, ¿sabes qué? Ve a verle al padre Julito, no me acuerdo cómo se llamaba, en el centro porque él es penitenciario y tal. Entonces me fui a verle al curita le expliqué que mi bisabuelo estaba mal, me dijo, le dije que puedo ir tal día. Ok. Y este hombre debe haber tenido, en serio, debe haber tenido unos, no sé, 70, 80 años, o sea, ya era un veteranísimo. Y entonces le di la dirección, le dije, le vengo a recoger, no se preocupe, yo llego. Y se vino caminando desde la catedral, se hizo como 2 horas. ¿Por qué? Porque iba haciendo sacrificio Penitencia. para el tal. Y cuento una tontería, pero para que vean cómo era mi familia. Le tenían a mi bisabuelo, al veterano, con estos típicos micrófonos de bebé, para ver si ya se ahogaba o no se ahogaba el poder, porque él vivía como en la parte de atrás, ¿no? Entonces era una casa con muchas tal, y entonces yo cuando entré con el curita pasé por una sala intermedia y después venía otra sala y después estaba el departamento del bisabuelo, ¿no? Y cuando entré donde el bisabuelo ya le presentó al cura, ya estaban sentados los dos, tal. Entonces yo me salgo para que se pueda confesar, me salgo y les encuentro a todas las tías, abuelas, alrededor de una mesa donde tenían el micrófono y que estaban escuchando lo que pasaba adentro, ¿no? Ay, no. Entonces, que yo me agarran la ira, ¿no? Entonces agarro el micrófono, oye, me persiguieron. Pues, deja para ver si dice todo. Pero bueno, en todo caso, esa fue como mi única presencia con estos canónigos que se llamaban penitenciarios. Pero antes se hacía eso desde que el Papa Francisco nos habilitó a todos los sacerdotes. Y yo lastimosamente he tenido que utilizarlo varias veces, que es una dispensa. O sea, cuando alguien se acusa de eso, no es simplemente no le puedes absolver, sino que tienes que utilizar una fórmula especial, No sabía. que de hecho la llevo se llama absolución de censuras, ¿no? Que es por la potestad que se me ha concedido, yo te absuelvo del vínculo de excomunión. Wow. En el nombre del Padre, del Hijo, y después Claro. continúas con el resto de la Claro, es que de es la un, fórmula. es un pecado que causa excomunión ipso excomunión facto. ipso facto. Sí. Pero yo creo que es importante igual en caso de que alguien escuchando el episodio haya cometido un aborto, que entienda que aún así hay un perdón. Claro, que Si se puede hay perdonar, arrepentimiento lógico. puede haber un perdón. Total, Porque siempre. yo siento que es algo que les hacen creer que no hay un Que perdón. no hay Claro. posibilidad. Las palabras de Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida son preciosas hacia las mujeres, o sea, es conmovedor, porque dice, entiende la Iglesia todo lo que ustedes han sufrido y han tenido que pasar, y sabe que ha sido muy difícil y que incluso
aún deben de recordar, pero las anima a ir a la confesión para restablecer su vínculo con Dios y les asegura que el niño que ha perdido estará también con Dios, ¿no? O sea, tiene unas palabras súper tiernas de amor y de compasión hacia las mujeres. Es que yo creo que lo peor que puedes hacer es señalar con el dedo, ¿no? O sea, porque realmente, pese a que alguien se gloríe de haber abortado incluso, pese tal, tú sabes que eso es algo que le está sentando tan mal y que tal vez no en ese instante, pero después. Y hablo humanamente, ¿no? Ya espiritualmente es todavía más complicado, pero humanamente también te va pasando factor, porque es la comunicación que existe entre la madre y el bebé por nacer, aunque sea un embrión pequeñito, ya es claro, el cuerpo de la madre se da cuenta que existe, empieza ya a funcionar de una manera en la que los componentes, el mismo útero, cómo empieza a moverse, el cerebro se prepara, todos los órganos femeninos se empiezan como ya a tener esa capacidad para recibir, o sea, todo, ¿no? Dicen que las mujeres embarazadas son las más hermosas porque efectivamente produce una cantidad de hormonas que el cutis se mejora, tal. Por eso mi bisabuela debe haber sido guapísima. Pasaba embarazada, pero en todo caso... 12 veces. Pero esto es parte o sea, esto cuando se corta de forma radical, el cuerpo claro, también pide auxilio, ¿no? Claro, eso es, o sea, es una pena porque esa verdad, ¿no? De la belleza de la vida y de lo grande que es la creación queda como opacado o oscurecido por las mentiras de la industria del aborto, ¿no? De la industria de las legislaciones que también hacen parecer esto ya como, lo ponen como en tema de derecho, ¿no? ¿Cuáles son esas mentiras, por ejemplo? Que usualmente son fáciles de agarrar a la gente y engañarlos, o sea, ¿no? De ponerlos de su lado. Todo lo que niegue toda esta verdad, ¿no? De la belleza de la vida que se gesta, no importa en qué circunstancia, es una maravilla de Dios y evidentemente hay que reverenciar la vida porque es que es increíble, ¿no? Si uno lo pudiera ver, estaría siempre asombrado, ¿no? Viviríamos en el asombro y en el agradecimiento. Y las mentiras lo que hacen es tratar de, pues, oscurecer, opacar o poner ciertas circunstancias como causales para decir, bueno, pero es que hay una sobrepoblación, o bueno, es que no hay dinero. Que hoy en día hay como una gran campaña a favor del individualismo y eso también influye mucho en eso. Pero fíjate la cantidad o sea, yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos visto muchas cosas el mejor comercial de anticonceptivos es ver a un niño molestando, ¿no? Y lo hay, ¿no? Hay algunas campañas. Uno ve una cantidad es más, ¿no? Vas en el avión y de repente tienes un niño que te empieza a gritar atrás y todo el mundo empieza ya. Pues, o sea, pues, no tienes compasión sino que dices, ya, métele un trapo ahí, ¿no? O sea, un poco... Claro, pero también es lo que dice Juanes, ¿no? Es una actitud individualista porque nos hemos acostumbrado a vivir cada uno en nuestro mundo. El sábado pasado me fui de misiones y me llamaba la atención cómo todo el mundo estaba en el celular, cargaba al niño y el celular, ¿no? Y entonces ya es vivir en uno mismo y ya está enchufado en el celular y ya no importa nada. Y lo mismo cuando se trata de la familia o de incomodarse, ya no queremos incomodarnos, todo lo planeamos de manera yo, o sea, ya no pensamos en clave de nosotros. Y es porque ya las familias están muy, o sea, ya nuestro sistema está organizado de manera que tú, él y ella tienen que trabajar y alguien más va a cuidar a los niños, no son los papás. A mí me sorprendió por ejemplo, yo quería a mis hijos y todo el mundo me decía, ay, pero ¿cómo? Tú solita. Y mi esposo cargaba uno aquí, uno allá, otro acá, el otro iba con la carriola y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué no cargan? ¿Por qué no tienen una niñera? Pues porque queremos cuidar a nuestros hijos. Y a mí me llamó la atención porque en México somos demasiado, o sea, mamás, queremos estar con nuestros hijos. Claro. Y aquí, así como que... pero yo creo que esto es general, ¿no? O sea, en las series, ya es ahora todo el mundo. Todo el mundo es... Todo el mundo. Como si los niños fuera de las... Antes
quedé embarazada. ¡Yeah! ¡Qué chévere! Abrazos, tal, quedé embarazada. ¡Ay, qué pena! Bueno, esperemos que, Claro. que no llore mucho o que no se- La no venga vida, con la vida problemas. individualista de hoy nos lleva a, mientras menos mejor. Yo recuerdo, le contaba el otro día a mis hijos, la campaña antinatalidad en México era la familia pequeña vive mejor. Esa era. ¿Ah, sí? Y yo me acuerdo, yo tenía 6 años y era todo el día en la radio y en la televisión. La Imagínate, familia yo tenía- pequeña vive mejor. Ajá, así, así era la canción. Y entonces, en esa época, yo me acuerdo que pues, las familias de 5, de 4 empezaron a ser solamente de 2. Todo el mundo tenía 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Eso fue en los 70s. Habría que definir pequeña, porque eso Dos. podría ser 6 para la No, bisabuela ya de padre eran, Juan son Carlos. familias de 2. Son familias de 2, ¿no? Cuando antes la familia mexicana tenía 6, 5 hijos. Claro. Claro. Bueno, y también hay que darse cuenta que la mentalidad antinatalista se ha ido metiendo por todas las esquinas. Todo. O sea, lo que cuestan los colegios hoy es prácticamente mentalidad antinatalista. O sea, Total. Es una cosa de locos, ¿no? Tienes que realmente tener unos ingresos o, bueno, en muchos ámbitos se ha ido complicando. De todas maneras, yo creo que es una cosa que el aborto no solamente está ahí, sino que está sobre todo en esa pérdida de mi vida. O sea, tener un hijo te hace perder tu vida. Este es como el concepto de... Claro, esas son las mentiras. Claro, es por eso. Esas son las mentiras, ¿no? Porque, o sea, los papás que tienen hijos, o sea, el hijo cambia la vida de uno para bien, ¿no? Para mejor. O sea, si tú crees que eres una gran persona, ahora espera que tengas un hijo. Es lo que yo les digo, los hijos nos hacen mejores Ya, personas. y las personas que no lo logran. Y las personas que son un desastre antes de tener un hijo y después de tener un hijo. Bueno, es que Porque- porque, no, O sea, bueno, si bueno. hacemos preguntas aquí, seguro que hay No varios- consideran, no. O sea, yo digo, cuando tú tienes, o sea, estás casado, obviamente tú quieres traer hijos para el mundo, pero para dar gloria a Dios, para ser mejor. O sea, estamos en un ambiente que pensamos que tenemos que dejar un mundo mejor para nuestros hijos y hacerlo también, ¿no? Sí, pero si tienes gente que es un desastre, ¿no estaría entonces el aborto abierto para esa gente? Bueno, esas son de las mentiras, ¿no? Por eso Que estoy dice, que haciendo dice, un poco de... claro, pero Se cambió de lado. eso nunca va a justificar que tú tengas que eliminar a alguien, ¿no? Claro, eso es terrible. Ajá, exactamente. Entonces, creo que también hay que, la manera de hablar de nosotros a veces, ¿no? De que, ay, qué lata los niños. Creo que también eso colabora con la cultura de la Totalmente. muerte, ¿no? Ajá. Ahora, no tienes idea, por ejemplo, aquí tenemos digamos, el evento más importante que tiene la iglesia o de más éxito no es la plena, no es la preli, son los grupos y tal, es la misa de niños. Ay, Sano Kids. O sea, la misa de niños, porque hay cantidad de papás que si no existiera esa misa no irían a misa, porque les da una pereza bárbara ir con los niños y que les estén viendo mal o que los niños les hagan quedar mal delante de tal. Entonces vienen a una misa en la que todo el mundo grita, hasta ellos pueden gritar. Entonces ya con eso ay, pasan. qué hermosa Yo- misa, yo quiero verla. Yo sinceramente es un relajo, pero de hecho siempre intento que alguien más celebre esa misa. Cuando no hay nadie más y me toca a mí celebrar la misa, estoy así, calma. Pero bueno, o sea, me parece que hay que abrir esas experiencias también para ayudar a las familias, ¿no? O sea, tener esa mentalidad de que el niño es, o sea, que el niño que grita y tal, no es que te está quitando la paz. De hecho, antes de tener la misa del niño, la misa de 9 de la mañana venían bastantes niños, ¿no? Me imagino porque ya se habían despertado en la casa y estaban, entonces preferían traerles la misa a las 9 de la mañana. Y claro, había más relajo, ¿no? Entonces, yo decía normalmente en esa misa, cuando veía que habían unos rostros de señoras mayores que se ponían especialmente tensos cuando todo esto ocurría, decía que la oración más bonita que hemos tenido hoy en esta iglesia ha sido los gritos de esa niña que nadie ha podido parar de llorar. O porque esas cosas... Claro, no, yo recuerdo, el sacerdote también dijo que en vez de enfurecernos o amargarnos, deberíamos alegrarnos de que ya está aquí la nueva generación de jóvenes cristianos. Claro, o sea, Ya está aquí. pero eso es una cosa que generacionalmente tenemos que cambiar. Pero bueno, esto es pero con respecto a las chicas que de repente se encuentran frente a esta dubitativa
tengo 19 años y me he quedado embarazada. Claro. ¿Qué pasa? Ujú. Hay que ser muy comprensivo, o sea, muy... Yo siempre les digo, no importa tanto el mensaje a veces como el mensajero, ¿no? Hay que tener mucha caridad y mucho tacto y amor al tratar con todos los que hablemos, no solamente con una chica embarazada, ¿no? Porque a veces son personas que tienen una situación, al lado tienen una chica. A veces yo el otro día platicaba con alguien, es que nosotros hacíamos activismo y sacábamos el tema del aborto en la calle, ¿no? Yo tengo unas imágenes que olvidé traer, grandes, con imágenes de niños en formación, embriones de 10, 12 semanas, fetos, y también con imágenes de niños abortados. Terrible. Entonces, obviamente estas imágenes, pues, obligan a que la gente vea y hable. O sea, preguntábamos, ¿qué opinas tú del aborto? ¿No? Entonces, ahí la gente, pues, muchas veces se quedaba platicando con uno y decía, bueno, yo pienso que en caso de que si tiene 15 años, o qué tal si es en caso de violación. Y platicábamos con ellos, teníamos conversaciones, digamos, bastante útiles. Y no imponiendo ningún criterio, sino haciendo preguntas, ¿sí? Tratando primero de entablar un terreno común, ¿no? En la que podíamos coincidir en ciertas cosas, y luego haciendo preguntas. Y después de estas charlas decían, la verdad nunca lo había pensado así. Qué bueno que hablé contigo. Voy a hablar con mi hermana. Y me contaban, mi hermana está embarazada y va a ir a hacerse un aborto, ¿no? Entonces las conversaciones útiles en realidad es algo que nosotros siempre debemos de buscar, incluso cuando estás en el autobús, en el aeropuerto, o sea, cuando estás con nadie. A veces mi esposo se enoja conmigo y me dice, ya deja de hablar de eso. Digo, pero tú no sabes, o sea, en qué momento de verdad esta información le sirve a los demás. Entonces, sí, a veces, no les gusta mucho que hable de eso, pero yo siempre lo digo, saco el tema. Hay que ver otra cosa que sucede, y yo creo que eso está pasando ahora en Ecuador. Nosotros cuando empezamos el proyecto teníamos un nivel de efectividad de la gente que nos contactaba más o menos del 80%. Pero después de que se aprobó en Ecuador el aborto por violación, empezaron a haber muchas campañas de enviarte gratis las pastillas abortivas, Sí. solo por gratis, o vendértelas o tal. Y eso hizo que se dispare el número de abortos químicos que se dan en los primeros meses en las casas, algunas que han costado vidas, ya aquí también en el país. Sí. Pero que también las chicas que buscaban esa ayuda, nuestro índice de éxito, que antes estaba en el 80, cayó casi al 40. Sí, el aborto químico ha bajado, de hecho, la natalidad del país. O sea, se ha desplomado la natalidad en el Ecuador. Estamos al 1.6, cuando antes estábamos en el 2.4, hace 6 años. O sea, eso es algo gravísimo, pero no están tomando, o sea, nadie está midiendo las consecuencias de esto, ¿no? Por ejemplo, en China, ahorita ya no pueden recuperar. Por más que intenten que la gente tenga hijos, ya la gente no quiere tener hijos y se están desplomando. Claro, dicen, bueno, es que son 1.000 millones, pero Europa, Italia, Inglaterra, Francia, todos tienen ya una tasa de reemplazo. ¿No? Por eso, claro, entonces se está perdiendo, naciones se están perdiendo por el aborto. Y la población se hace cada vez más vieja y finalmente, pues, no se van a poder cubrir jubilaciones, pensiones, van a tener que traer mano de obra de otros países, cuya cultura es totalmente diferente, ¿no? Y va a haber muchísimo, ya hay problemas, ¿no? Y aquí podrá pasar, o sea, nadie está pensando en que podría pasar también aquí en Ecuador. Pero yo no sé si recogen las respuestas, las preguntas. Sí. Entonces, en caso de que nadie tenga un papelito cuadradito pequeño que les dieron en la entrada, pídanlo ahorita. Y si no tienen una pluma, bueno, que les pase el de al lado. En esa hojita pueden preguntar lo que sea, no tengan vergüenza de preguntar nada. Para eso hicimos este episodio, para que ustedes puedan preguntar lo que sea. Porque aquí vamos a poner y es anónimo. En podcast un hueco y luego lo juntamos con el resto. Esto no va a salir, ¿no? ¿O sí va a salir? No. No. Bueno, lo que decía Andrés. La vez pasada puse. Lo puse ahí. Y no tiene que... Bueno, y una vez que tengan las preguntas, Rodolfo tiene un tarrito plateado. De ahí las puede poner y yo voy a
revolverlas para no saber quién la escribió. No, puedes escoger la mejor pregunta. O bueno, sí, también escoge. Igual no voy a saber. Sí, no tienen que poner nombre tampoco. Ya, no hay que poner nombre, obviamente. O un apodo, o alias, usuario. Listos. Oye, es increíble la cantidad de gente que trata este tema tan superficial, ¿no? Y claro, cuando ya te vas metiendo dentro de las problemáticas que surgen, no solo en las personas que sufren, sino también en las personas que les queda esa marca en el alma, debe ser, o sea, en la memoria, el ver, porque ahí además cuando se producen algunas cosas que son químicas, cuando ya son bebés más formados, cuando alcanzan a ver lo que las partes que o sea, hay una cantidad de cosas que son truculentas realmente, ¿no? Sí, sobre todo el sufrimiento humano, ¿no? Yo he visto casos muy, muy tristes de divorcios, pero, o sea, que llegan hasta la muerte, o sea, es decir, hasta autodestructivas. Hay un estudio, el estudio de Finlandia fue un estudio que se siguió por 20 años a mujeres que habían sufrido abortos, se habían provocado abortos, ¿no? Se les siguió por 20 años para ver qué pasaba con ellas. Y los resultados fueron, o sea, tan claros que había muchísimos problemas o sea, se triplicó la tasa de suicidio en ese grupo. Había conductas destructivas, autodestructivas, como alcoholismo, drogadicción. Por ejemplo, hacían actividades que eran como muy peligrosas, manejaban rápido. Muchas también no se casaban o no podían tener hijos. O sea, ¿Sabes? Ese es otro... Ese fue muy, muy... Por ejemplo, revelador. Que ahora tenemos un problema súper grave de infertilidad, muchas veces provocado también por estas cosas. Sí. Imagínense, fue tan revelador el estudio de Finlandia que por ley una mujer que aborta en Finlandia tiene que tener un seguimiento de 6 meses y contención psicológica. Claro. Por ley. Un país tan pequeño. Ajá, sí, pero se hicieron el estudio, ¿no? Claro. O sea, y hay muchos estudios, o sea, no hay ningún estudio que muestre, por ejemplo, salud mental para la mujer que ha abortado. Y en cambio hay cientos que dicen que obviamente hay daños que sufren. No, y ¿sabes qué? Me llama la atención que yo he visto tantas películas que son pro abortar, que te muestran como que el objetivo de la película es que una vez que consigues aborto ya la película está como que clímax, ya está el clima de la película, ya se acabó, o sea, consiguió el objetivo, pero nunca hay un post-aborto. Claro. Siempre la película acaba ahí como que ya consiguió el objetivo, se acabó. De acuerdo. Y no hay ninguna que sea específicamente sobre... Hay sobre abortos espontáneos, pero no hay sobre un aborto por decisión propia. De acuerdo. Si ya tenemos las preguntas. ¿Listo? Ahora sí. Ok. Tenemos entonces Si quieres, algunas... vamos leyendo, así como... Podemos ir seleccionando. Ahí. Oye, pero hay un montón de preguntas. Espero que no sean Lectura insultos rápida. de Juanes. Y ahí este no es un insulto para mí, para mí. También seguramente algunas se repiten, ¿sabes? Claro. Claro. Escribirán con buena letra, porque si no, no. Bueno, padre, esta es una rap que puede responder rápido. ¿Es pecado considerar el aborto? ¿Es pecado considerar el aborto? No. Eso es una tentación. Una tentación, siempre puedes tener una tentación. La tentación en sí no es pecado. El otro día una niña me escribió diciendo que había pronunciado unas palabras que cuando dijo después estaba discutiendo con ira, ¿no? Me imagino, no sé, con el novio, con los papás. Y como estaba con tanta ira, dijo, le vendo mi alma al diablo. Pero se arrepintió. Ese mismo rato ella misma se puso verde, que después de darse cuenta del asunto. Entonces, ¿esto qué pasa? Que a veces uno puede, por la ira puede ser, eso es una tentación, pero bueno, Claro. esto, Es una la pasión, tentación, ¿no? acá después estaba súper arrepentida y intentando hacerlo. Entonces, tener que se te pase por la cabeza no es No. un pecado.
Tania, esta tú puedes responder. ¿Cuál es el mejor argumento no católico para defender la vida? ¿Qué es el no nacido? Ese es el mejor argumento, ¿no? Y de ahí, o sea, uno debe ¿Qué es de el no responder. nacido? Pues el no nacido es un ser de la especie humana que está en el vientre de una madre. Es alguien que tiene un ADN de la especie humana, Homo sapiens. Tiene un padre que es un ser humano y tiene una madre que es un ser humano. Igual que los delfines tienen una mamá delfín y un papá delfín, pues el no nacido tiene una mamá humana y un papá humano. Y existe algo que se llaman derechos humanos. No sé si los han escuchado. Bueno, ¿a quién le pertenecen los derechos humanos? El humano. A los humanos. La condición para tener derechos humanos es ser humano. Entonces, hay cómo probar que el no nacido es un ser humano y merece derechos humanos. De todas formas, eso es como de lo más controversial, ¿no? O sea, hay mucha gente que no le considera humano. Claro, porque hay mucha gente que dice, no es, o sea, bueno, es humano, pero no es persona. Entonces, sí, ¿cómo sabes que no es persona? Bueno, porque, bueno, muchos dicen, o sea, hay gente que dice, no, es una célula. No sé si han escuchado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí toca aclararle que, bueno, que hay células, por ejemplo, como un espermatozoide y un óvulo, son pues una sola célula, ¿no? Pero una célula, un ser humano empieza, luego hay que hacer el ejercicio, a ver, ¿qué crees? ¿El ser humano empieza antes de la concepción, en la concepción o después de la concepción? ¿Cuándo una persona es ser humano? Entonces dice, bueno, antes de la concepción son células. En el momento de la concepción, entonces después de la concepción, es decir, a los 7, 8, 9 meses, a los 2 años. No, en la concepción. Bueno, ahí ya tienes a un ser humano. O sea, son cosas como que empiezas a usar lógica y hacer preguntas para que la misma persona tenga que responderse, ¿sabes? Porque cuando uno se responde a una pregunta, también se da cuenta de que el argumento no está bien. O, por ejemplo, dicen, no, es que no tiene vida. Bueno, pues si no tiene vida, ¿para qué quieres matarlo? O sea, es como un momento así como, ¡ay, sí es cierto!, ¿no? O sea, es que es un tumor. Bueno, pues es que sí, o sea, hay maneras, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que es un tumor? No, pues porque está creciendo, sí, pero, o sea, los seres vivos también crecen si les das alimento, si está en el ambiente adecuado. Si pasa tiempo, un tumor después de 9 meses nace y llora, no, entonces no es un tumor. ¿Qué es? Bueno, sí, sí, bueno, aquí tenemos 100 preguntas, o sea que vamos a darle... Pero esa es la pregunta básica. Todas las demás circunstancias no tienen nada que ver con la vida, con el tema principal del aborto, que es responder qué es lo que hay dentro del vientre de la mujer. Si es un ser humano, tiene derechos humanos. Y eso es lo que hay que demostrar, ¿no? Tanto filosóficamente como biológicamente. Y yo nunca utilizaría un argumento religioso. De que es pecado. No. Lógico. Esta es la que, o sea, estaba esperando que venga una pregunta. Yo te la iba a preguntar antes de abrir este espacio, que es lo que siempre uno se puede llegar a confundir, es la parte de la violación, ¿verdad? Entonces, alguien escribió aquí, hay algunas preguntas. ¿Cómo animas a una chica a tener su bebé producto de una violación? Si el embarazo es algo bello y querido por Dios, ¿por qué permitió esa violación? Uh-huh. Sí. Bueno, la parte de por qué Dios lo permitió, se la voy a dejar al padre Juan Carlos. Ajá. Pero bueno, digamos que primero hay que ser muy compasivo, ¿no? Normalmente una chica no te preguntaría, aunque sí han venido a preguntar, ¿no? Y lo que yo siempre les digo es, mira, el bebé o el bebé que está dentro de ti tiene que salir de ti. Puede salir solamente de 2 maneras, vivo o muerto. Y uno decidirá, ¿no? O sea, en un aborto solamente hay 3 opciones para una mujer. Es dar a luz a su bebé y mantenerlo con ella, abortarlo o tenerlo y pues a lo mejor darlo en adopción o que alguien más lo cuide. Pero es que no hay más opciones, ¿sabe? Y yo creo que una mujer siempre, aunque sea difícil, preferirá ser la madre de un niño vivo que de un niño muerto. Porque posteriormente, y esto es real, ¿no? Y hay muchos testimonios, hay muchas mujeres que han sido violadas, digamos que violentamente violadas, y ya la violación es un trauma
muy, muy grande. Pero el aborto es un trauma igual de grande y no es el mismo hecho, son 2 hechos. Entonces, ningún psiquiatra recomendaría que una mujer que ha sido violada luego tenga un aborto, porque lo que han dicho muchas es que yo sentí que me volvían a violar mientras me hacían el aborto. Y contrariamente, el niño les ha dado una razón para vivir. Liana Rebolledo es una mexicana. Su testimonio es brutal. Tenía 12 años, ella cuenta que estaba en Los Ángeles y camino, o sea, regresando del colegio, fue asaltada por 3 personas que la violaron. Y esa chica decía que, o sea, que pasó súper mal, que se quería morir, que no dejaba de bañarse, que se sentía sucia. Entonces, cuando le faltó la regla, después de unos meses y la mamá se dio cuenta, la llevó al doctor y pues vieron que estaba embarazada y era pues obviamente muy chica, no tenía ni 13 años todavía. Y el doctor le propuso hacerle un aborto. Entonces ella preguntó, dijo, ¿y después de que me haga el aborto me voy a sentir mejor? ¿Ya no me voy a sentir así como me siento con algo? Dice, no, o sea, no, eso no te va a quitar. Entonces dijo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a matar a mi bebé? Y ella cuenta que tenía la tentación de quitarse la vida porque pasaba muy mal, pero que era pensar en que le haría daño al bebé y por eso no lo hizo. Cuando dio a luz, o sea, fue el niño, dice, es que yo pensé que yo salvaba la vida de mi hija, pero fue mi hija la que salvó mi vida. Y como ella, un sinfín de mujeres dicen exactamente lo mismo. Entonces, evidentemente, no es una decisión fácil, se necesita apoyo, pero un hecho que es verdad es que una mujer no va a sanar la violación, o sea, si ha sido violada, no la va a sanar con un aborto. Le va a hacer todavía peor. Lo que le contaba al padre ahorita es que se triplica la posibilidad de suicidio, de enfermedad mental. O sea, es algo terrible. Lo que sí hay soluciones, o sea, las mujeres que dan a luz, es más fácil que sanen el trauma. De hecho, los hijos empiezan a ser la razón de su vida. Y yo tengo un testimonio en la asamblea que yo hablé sobre esto con alguien y me dijo, o sea, me contó el caso de su hermana mayor, me dice, mi hermana mayor, o sea, me contó toda la historia de su mamá y no es la primera vez, casos y casos y casos, es decir, puede ser duro, necesitan contención, pero no la va a sanar. Y yo siempre les hago la misma reflexión, ¿no? Bueno, imagínate que tienes a tu hijo, no a la persona, nunca con la persona, pero a las personas que preguntan. Yo les digo, imagínate que una mujer da a luz después de haber sido violada y a los 2 años el niño le recuerda al violador. La cara. ¿Podemos darle derecho a esa mujer a matar a ese niño de 2 años? ¿Qué opinan? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, no, pues porque está vivo, ¿verdad? Porque, pues lo mismo, por la misma razón, no podríamos, o sea, no es porque ha sido violada, no es porque te recuerdo la cara del violador, es porque es una persona y no podemos matarla porque es persona. Entonces, ¿y saben qué? Es que lo más triste es que muchas personas aquí, en este mundo que vivimos y tenemos muchos amigos, no sabemos cuál es el origen de su vida, ¿no? Cómo fueron concebidos, si con deseo, con no deseo, si han sido amados, deseados o si han sido producto de una violación. Entonces, cuando decimos que una persona debería de morir por ser producto de una violación, tenemos un tipo de, ¿cómo se dice? Estamos siendo estamos discriminando por el origen. Claro. ¿Sí? Y las personas, todas somos deseadas y todas somos amadas por Dios y somos dignas solamente por ser personas. Ahora aquí es interesante, complementando con la otra parte de la pregunta, que ¿Por qué permitiría? Sí. ¿por qué permitiría Dios? Es que Dios permite la libertad del hombre. Al aceptar la libertad del hombre, el pecado del hombre puede hacer cualquier barrabasada. Y eso hace que tengamos todo lo malo, pero también todo lo bueno. O sea, que solo el hombre tiene la libertad para amar. Si fuéramos todos robots y hacemos solo lo que Dios nos permite, entonces No habría voluntad. no habría forma de amar, porque solo estás haciendo lo que te permite.
Más bien... No habría eso- libertad de amar. tenemos la libertad de amar o la libertad de odiar, la libertad de pecar. Por eso el término a veces no, todo es pecado para la iglesia. No es que es para la iglesia. Lo que pasa es que cuando uno peca, está atentando contra el propio ser y contra el ser de los demás y la injusticia y todo. Estas son cosas que terminan afectando de una manera a toda la sociedad, ¿no? Ujú. También quisiera añadir algo. Cuando se propuso aquí el aborto por violación, obviamente aquí no existía esa ley, pero para analizar, obviamente es importante la mujer, pero yo siempre les pregunto, hay países donde existe la pena de muerte y normalmente la pena de muerte se aplica a una persona culpable de un delito. ¿Cuál es el delito del bebé que está en el vientre? Porque la pena de muerte se va a aplicar a ese bebé. O sea, es el único delito en el que el culpable ni siquiera es sometido a un juicio, pero sí se aplica la pena de muerte al inocente. Vamos a las preguntas. Sí. Esta es una rápida. Opinión sobre la pastilla el día después. ¿Es pecado recetarla como médico? Total. Sí, porque lo que hace es, o un bebé ya concebido no le permite que se termine de implantar. Entonces ya está concebido y lo que pasa es que es como resbala, ¿no? Y además no es de inmediato, no es que te tomas de inmediato, sino que tiene un efecto que va durante varios días trabajando dentro de la persona. Entonces no sabes de cuántos días vas a perder el bebé. O sea, no es como un Alka-Seltzer que te tomas y te solucionó el problema intestinal, digamos, sino que es una cosa que en la mujer deja está presente esa hormonización. Quiero comentar sobre eso, Tania. Sobre la pastilla del día, bueno, la verdad es que es súper dañina en cuanto, por ejemplo, aquí no hay ni siquiera ningún control médico sobre esa pastilla, es como una bomba de hormonas y aquí las chicas se la toman a veces cada mes. Es peligrosísimo, peligrosísimo. No solo peligroso, sino que muchas de ellas pueden terminar siendo infértiles toda su vida. Ajá, hay casos en el que el útero se les ha partido, ¿sabes? O sea, es súper, súper grave, muy, muy grave. Hay muchos efectos secundarios y se está libremente, ni siquiera es que se informa, ni se dan las precauciones. O sea, eso es una irresponsabilidad total lo que están haciendo con esa medicina. No es medicina. Además, es como echar lejía, o sea, una cosa. Y aquí está que, imagino, pregunto un hombre, ¿cómo los hombres podemos dar apoyo a las mujeres en circunstancias críticas o en caso de una violación? O sea, la mujer necesita, obviamente, contención, ¿no? Imagínate que te han golpeado, ¿qué harías? Pues, bueno, obviamente, ir con un doctor, médico, necesitas psicólogo y sobre todo también no juzgar, no pensar el otro día escuché a alguien que decía, bueno, es que se lo buscó. O sea, hay cosas terribles, ¿no? Comentarios que no vienen al caso. Sobre todo hay que estar ahí con la persona. Es algo que yo escucho cada vez más. A mí me asusta un poquito porque algo que debería ser excepcional o que antes era excepcional está pasando cada vez más. Y creo que es un problema también de salud social por el nivel de pornografía que se consume, o sea, el individualismo, el consumismo. Tenemos una sociedad enferma. Entonces, bueno, obviamente apoyar a la mujer siempre necesita contención, especialmente psicológica y bastante cariño familiar. Sí. Entonces, para ir terminando, para ti, que tu enfoque era mayormente en cómo comunicar una vez que esto pase o antes de que pase, siempre desde el lado de la misericordia, así como nos ha enseñado, ¿no? Dios. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta para ir terminando con esto? ¿Cómo sería la forma correcta de comunicar este mensaje una vez que ya sabemos, podemos entender por qué queremos defenderlo? Porque, como dice el padre, la peor forma sería apuntar el dedo, ¿no? Lanzar las piedras. Claro. No, hay que tener mucho... Yo siempre les digo, o sea, ¿de qué te sirve ganar un argumento si vas a perder una audiencia? No tiene caso, ¿no? A veces la argumentación pro vida termina siendo una batalla entre egos y no entre personas. La semana pasada me fui de misiones, ¿no? Que es evangelizar.
y alguien me dijo, ¿pero cómo lo hiciste? La vez pasada esa persona no quiso hablar conmigo porque me dijo que era evangélica. Entonces, lo que yo hice fue hablar con la persona, mirarla, platicar con ella, interesarme por ella, y después le di la estampita de la Virgen, le dije que era el día de la visitación, que íbamos a hacer el misterio, rezó conmigo el misterio del rosario, y mi amigo me dijo, ¿pero cómo lo hiciste? O sea, no. Y así fue cada visita. Entonces, lo que tenemos que hacer de verdad es acordarnos que nosotros queremos ganar las almas. No queremos ganar las discusiones, queremos ganar las personas y los corazones, aunque no ganemos el argumento. A veces, cuando salía yo a la calle, me podía quedar platicando con una persona 40 minutos y yo decía, bueno, ya no más porque... Pero nos despedíamos, nos dábamos la mano, oye, un gusto hablar contigo. Entonces, alguien dijo, pueden olvidar lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Entonces, tenemos que hacer sentir amados al otro, hacerlos sentir importante, y con argumentos, obviamente, y con buenas palabras, con suavidad. Y yo siempre digo, hay que rezar al Espíritu Santo, hay que estar siempre, obviamente, en presencia de Dios, porque no eres tú, es el Espíritu Santo el que va a hablar por ti, ¿no? Tú te preparas, pero las palabras a veces adecuadas te las da el Espíritu Santo. Muchas personas no se sienten amadas, muchas personas no se sienten deseadas, y entonces también tienen un sentimiento de que no valen o que los demás no valen, porque ellas mismas no se sienten valiosas. Entonces, si nosotros sentimos y sabemos cuánto Dios nos ama, tenemos que esforzarnos por tener interacciones que sean buenas, que dejen a la otra persona mejor. La Madre Teresa de Calcuta decía, no dejes que nadie se vaya sintiéndose, o sea, que no se sienta mejor después de que ha hablado contigo. Entonces, todas nuestras interacciones, no solamente al hablar del aborto o no del aborto, deberíamos de ser así, ¿no? Que después de hablar con nosotros, digan, ay, qué chévere hablar con esta persona, o sea, me hace sentir bien. Claro, y para eso no puedes o sea, hola, soy Juan Carlos, buenas de Dios, ¿has pensado en abortar? No, pero justamente es que te interesas por la persona, ¿no? Escuchas lo que te dice, no solamente escuchas, también a veces las palabras dicen algo, pero las acciones, o sea, los gestos te están comunicando otra cosa. Entonces, uno debe de escuchar, pero con los ojos, con los oídos, o sea, estar pendiente, ¿no? A veces uno no quiere hablar y está así, ¿no? Entonces ves que... hasta la postura física te dice mucho, ¿no? Todo. ¿No? Entonces, eso tenemos que interesarnos verdaderamente. A mí me encanta el ejemplo, o sea, mientras más leo los evangelios, vean Jesús cómo habla con las personas, ¿no? Y a veces es que los evangelios son increíbles porque son tan pocas las palabras, pero son tan precisas para dibujarnos cómo escuchaba Jesús y cómo hablaba. Por ejemplo, el diálogo con la samaritana, o con todas sus interacciones son así. Entonces, bueno, para mí es como un camino de evangelización. A mí me ha ayudado muchísimo y bueno, quiero seguir aprendiendo. Chévere. Bueno, entonces, hemos hablado un poco del aborto. No hemos leído la cantidad de preguntas, pero hemos intentado responder. Episodio bonus. Sí, pero creo que sería súper interesante saber si les gusta este tipo de interacción o si proponen otro tipo de interacciones que nos puedan servir, digitales o lo que sea. Pero creo que hemos hablado del valor de la vida, del valor de no juzgar, de saber comunicar, de la diferencia, de saber comunicar, de la diferencia de lo que es pecado, de lo que pasa por tu cabeza, de la tentación. Y me parece también que hemos hecho un llamado a la conciencia para profundizar sobre el tema y también, sobre todo, para tener una comunicación positiva con la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Aprovechando todas las oportunidades para llegar a fondo con las personas que lo necesitan. Con lo cual, muchísimas gracias a todos por escucharnos, para los que nos van a ver también en YouTube o en Spotify. Y bueno, cuando salga el episodio ya habrá salido ese libro de ahí. Así que también tenerlo en cuenta. Es que no sale aquí en la cámara. Este es... Ahí sí. Perfecto. Ese es el libro. Que se vive en Ecuador. Además que yo hice el texto y él puso todas las gráficas. O sea que están justo los dos que
Sí. Y Tania lo compró. Seguro que sí. Sí. Me gusta el título. Sí. Chévere. Bueno, muchas gracias, Tania, por haber venido, conversado con nosotros, habernos clarificado algunas de nuestras dudas. Gracias, Padre Juan Carlos, también por hacer lo mismo. Y gracias a los que están aquí presentes y a los que están escuchando este episodio de Spotify y YouTube. Esperamos que sea ayuda de alguna forma, ¿no? Que te encuentres este episodio en el momento correcto. Perfecto. Muchas gracias. Eso es todo. Nos tomamos una foto. Quédense.